Viejo plomero de barrio, con tu cortafierrito desafilado, trabajás cincelando la piedra. Para todos los haters, para Larry Gato Tours, que se lleve este paquete pa' Mendoza, lo mismo que la vieja Martita. Si tenés ganas, sobame el péndulo. Ay, 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 ay. Panchejo es corneta. Mira, Panchejo, aprende a trabajar con un martillo y un cortafierro. Cara de pingo. Después me lo bajan de TikTok, pero bueno, TikTok, que se lleve este paquete para Mendoza. Y Gregorio dice que se cayó de un mangrullo. ¿A qué te suena mangrullo? Se cayó de un mangrullo. Y habla en distintos idiomas porque se golpeó la cabeza. Dice que estaba haciendo un mangrullo para subir unos tanques. Y todo trabajado con Nipex. Más pistas no te puedo dar, ya está. Se regaló solo. Y decía, no contés tu vida privada en las redes, no contés tu vida privada. Ahora tiene hasta un personaje homónimo. Larry Gato Tours. Ay, casi. Feliz, YouTube era muy feliz hasta que llegué yo. Estaban todos haciendo lo que querían, vendiendo humo. Pero bueno, llegamos a la Santísima Trinidad, Gregorio, Miguel y yo, que para muchos no somos la Santísima Trinidad, somos el pentagrama diabólico. Y bueno, nada, se están comiendo unos chetazos. El maestro X debe haber hecho grado de la escuela técnica y aprendió lo que es palanca. Y cada video de pinza muestra cómo es la palanca. Vale, el otro. El otro cortacable. El otro vende humo como loco. ¿Qué está haciendo un baño? Ahí en la casa del sanitario me estuvieron contando. ¿Dónde está? Viste que ahí nos conocemos todos. Vamos a comprar, nos ponemos a hablar, esto, lo otro. Y dice, el que está haciendo ahora, la verdad que no sé, pero el anterior servicio yo, me dijo. Y me contó un par de detalles. Dice, ya me tenía los huevos llenos, que ponía el nivel láser, que esto, que lo otro, todo, vamos a hablar. Ay, pero... ¿Cortaste? Ah, qué cagada. Bueno, ya todos saben la verdad de todo, ¿no? Voy a seguir rompiendo la cosa. Nah. ¿Qué te dije que iba a haber acá? Tiene que haber una... Si no hay una copla acá, pegan el palo. Guarda que yo banco los acoples, la verdad que banco los acoples, pero hay que ver quién los puso. Si seguís grabando, vamos a contarle a la gente que este baño fue hecho hace unos 5 años. Del otro lado hay una humedad muy grande. Bueno, la señora me decía que la humedad nacía arriba, el muchacho me decía que la humedad nacía abajo. Bueno, podían ser distintas cuestiones. Lo que me llamó la atención desde que lo vinimos a ver es que el depósito no fue cambiado por decisiones del dueño, pero toda la distribución sí. Es raro que cambien toda la cañería y cambien el depósito, o sea, no cambien el depósito. Entonces, al no cambiar el depósito, ¿qué haces? Dejás el caño de bajada y lo alimentás desde ahí. ¿Y por qué no cambias el caño que va hacia arriba? Me preguntarás vos. Porque estás rompiendo y se te raja el depósito. Ya tenés quilombo con el dueño. Entonces el tipo debe haber hecho acá una transición
ya sea que le puso un acoplo, no sé, capaz que lo soldó como corresponde, pero bueno, vamos a empezar a mirar por ahí. Esto tiene pinta de ser T. Así que nada, era lo que yo pensaba que podía estar pasando. Ya te vamos a mostrar mucho. Acá vamos. Vamos a la el codo por el... Es una T ascendente. Vamos en un codo 20. Este debe estar un poquito más arriba porque va a la ducha. Esta está fusionada a los panchejos, te digo. Doble anillo, pero...